Jóvenes estudiantes, bienvenido una vez más a tu clase de probabilidad y estadística. En esta ocasión vamos a ver el bloque 3, medidas estadísticas, y para ser exactos, el contenido es medidas de tendencia central para datos simples. ¿Cuántas son estas medidas? Son 3. Es la media, la moda y la mediana. Vayamos entonces a ver cómo obtenerlas. Bueno, en la primera de ellas, que es la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética o qué es lo que esto representa? Se denota la media aritmética como X con una barra arriba. Este es el símbolo con donde la podemos encontrar en cualquier otro libro sobre estadísticas. Este símbolo representa la media aritmética. Es el promedio que resulta de sumar el valor de todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Así es, la media aritmética no es más que el promedio de todos los datos. Si tenemos un ejemplo, si tenemos 3 datos, sumamos los 3 datos y dividimos entre 3. Si tenemos 5 datos, sumamos los 5 datos y dividimos entre 5. De ese modo obtendríamos un promedio que se llama media aritmética. Y en la media aritmética cada valor cuenta porque nos va a cambiar el resultado. Pero hay algo que la hace muy sensible. Si los valores extremos son sumamente altos, va a surgir una cuestión que se llama sensibilidad en extremos, que es lo que vamos a ver adelantito con un pequeño ejemplo. Aquí podemos apreciar la fórmula cómo se escribe. Vemos que la media aritmética es igual a x1 más x2 hasta llegar a xn y se divide entre el total de los datos. Y dicho de otro modo, también la podemos encontrar así, como la sumatoria de los elementos de x cuando el índice de x inicia en 1 hasta llegar al enésimo elemento entre el total de los elementos. Son las dos formas en las que podemos encontrar la media aritmética. Tal vez aquí se te parece un poquito complicado, pero ya en la práctica es más sencillo. Vamos a ver entonces el caso de Luis. Supón que te piden sacar el promedio de las edades de Luis, Pepe y Laura. Vamos entonces. Luis tiene 15 años, Pepe 15 años y Laura 15 años. ¿Cómo obtenemos la media o ese promedio? Aquí lo podemos representar. X va a ser igual a la suma de los tres elementos, que en este caso es 15 más 15 más 15, entre 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 elementos. La suma de los 15 me da 45, divide entre 3 y me da como resultado 15 años. La media aritmética de la edad de Luis, Pepe y Laura son 15 años. Vayamos ahora a ver el caso de Iván, Rafael y Lucía. Iván tiene 5 años, Rafael 10 años, Lucía 30 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los elementos. X va a ser igual a 5 más 10 más 30 dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque el total de los datos son 3. Esto me da como resultado 45 entre 3 y me queda en total 15 años. Pero ¿cómo es posible que me dé el mismo resultado que Luis, Pepe y Laura? Si recordamos, en la teoría habíamos dicho que la media aritmética es sensible a los valores extremos. En el primer caso, los valores son casi homogéneos, que quiere decir que están iguales o muy variada la cantidad, muy poquito variada. En cambio, aquí abajo podemos ver que se nos dispara en los extremos, cantidades muy altas, cantidades muy pequeñas, pero finalmente el promedio nos da 15 años. Eso es lo que sucede con la media aritmética. Los extremos nos van a disparar la cantidad, pero siempre va a ser un promedio. Vayamos con el segundo dato, que es la moda. ¿Cómo se representa la moda? Con una X que tiene como este sombrerito de piquito arriba. Este es el símbolo para denotar a la moda. ¿Y qué es la moda? Es el valor que ocurre más frecuentemente en una distribución organizada de datos. Es el valor que está de moda, el que más se repite. Muy fácil como eso. ¿Quién es la moda de mi conjunto de datos? El valor que más se repite.
¿Puede existir? ¿Puede no existir? ¿Puede haber más de una moda? Claro que sí. Y aquí hay unos ejemplos gráficos. Cuando hay una sola moda, que es un dato el que más se repite, es unimodal. Cuando son dos datos los que más se repiten, es bimodal. Quiere decir que hay dos modas. Y multimodal cuando hay más de dos modas, que pueden ser 3, 4, 5, etc. Esto va a depender de la cantidad de los datos que estemos utilizando. Por lo regular en los ejercicios se toma en cuenta unimodal, que es una, o bimodal en algunos casos donde pueden existir dos modas. ¿Y quién es la moda? Recordemos, el dato que se repite con mayor frecuencia. No es necesario hacer ningún cálculo, simplemente de nuestro conjunto de datos vamos a escribir el dato que más se repite. Vayamos con el tercer elemento o medida, que se llama la mediana. Esta se representa por X y este pequeño símbolo en la parte de arriba. ¿Qué es la mediana? Es el conjunto de observaciones de n datos. Es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Observen, de mi total de datos representado por n, la mediana va a ser aquel dato que me lo va a dividir en dos partes iguales. Para obtener el lugar o la posición donde buscar la mediana de un conjunto de n observaciones, se utiliza la siguiente fórmula. Ojo, n más 1 dividido entre 2. Recuerden, n más 1 dividido entre 2 me va a indicar la posición en donde voy a encontrar la mediana. Así que cuando n es impar, la posición de la mediana coincide con el lugar que ocupa uno de los datos. Si n es par, se localizará en medio de los dos datos centrales, es decir, la mediana es el valor medio o media aritmética de los valores centrales de los datos previamente ordenados según su magnitud. ¿Te parece de nuevamente confuso? En la práctica vas a ver que es más sencillo de lo que parece. Solamente recordemos esta pequeña formulita: n más 1 entre 2. Un ejemplo. Aquí tengo una imagen. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N vale 7. 7 más 1, 8. 8 entre 2 me da 4 y quiere decir que la mediana sería este dato, el cuarto. 1, 2, 3 y 4. Cae exactamente en un individuo o en un dato. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la posición de n es impar. Y al sumarle 1 se hace par y al dividir entre 2 me da 4 y me corresponde aquí. En otro ejemplo puedo haber quedado aquí en medio, que me quiere decir que me va a dar un punto 5, por así decirlo. Pero para no confundir, vámonos al ejemplo completo donde se va a aplicar. Primer caso. Calcular la media, la moda y la mediana del siguiente ejemplo. 7 jóvenes compitieron en la carrera de 100 metros planos. Los siguientes datos representan los tiempos en segundos que necesitaron para realizar el recorrido: 12, 14, 15, 13, 11, 12 y 16. ¿De cuántos datos estamos hablando? De 7 datos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es ordenar los datos. El problema nos los dio de una forma desordenada, como fueron pasando los jóvenes a hacer su prueba de 100 metros. Nosotros necesitamos ordenarlo. Entonces quedaría de la siguiente forma: 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Por qué 12 aparece dos veces? Porque así nos dieron los resultados. 2, número 12. Correcto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? La moda. Ya habíamos quedado que la moda se representa por una X con una barra arriba. ¿Y qué es la moda? Es la suma de todos los elementos dividido entre el total de elementos. 11 más 12 más 12
más 13 más 14 más 15 y llegamos al último dato que es más 16. Y todo esto se tiene que dividir entre ¿cuánto? Entre el total de los datos, que serían 7. Si realizo la suma de todos los elementos, me va a dar como resultado 93. Y este 93 lo tengo que dividir entre 7 y me queda como resultado 13.2. ¿Qué significa esto? Que la media aritmética de todo este conjunto de datos es 13.2. Ok, ya tenemos la media aritmética. Ya vieron que es más fácil de lo que se veía en la fórmula. Ahora vamos a calcular la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite y se representa con la X con un sombrerito. De todo el conjunto de datos, ¿cuál se repite más? ¿Cuál es el que más se repite? ¿El 11? No. El 12 se repite 2 veces, el 13 una vez, el 14 una vez, 15 una vez, 16 una vez. En este caso, entonces, la moda es el número 2. Es el dato que se repite la mayor cantidad de veces. Y como solamente hay uno, es del tipo unimodal. Quiere decir que hay una única moda, que sería el 2. Y así de fácil se hace la moda. Ahora necesitamos encontrar el valor de la mediana. La mediana, chicos, se representa por el siguiente símbolo. La X con este simbolito. Esto es la mediana. Y si recordamos, la mediana tiene una posición. Antes de encontrar la mediana vamos a determinar la posición. La posición, la fórmula me dice que es n más 1 entre 2. Vamos a sustituir los valores. ¿Cuántos datos tenemos? 7. Entonces quedaría 7 más 1 entre 2. Nos quedaría, sería 8 entre 2. Y nos da como resultado 4. Ojo, aquí únicamente hemos calculado la posición. Todavía no conozco el valor real. Entonces, en mi lista de datos ordenado, voy a seleccionar el número 4. 1, 2, 3 y 4. El valor que toca en la cuarta posición es el 13. ¿Qué significa esto? Que la mediana vendría siendo el número 13. Listo. De este modo ya hemos calculado la media aritmética, la moda y la mediana. Vamos gráficamente, ¿cómo se vería esto? Se vería de la siguiente forma. Vamos a ordenar los datos. Primero tenemos el valor de 12. Aquí. Este 12 va a representar la media aritmética. El siguiente valor más grande de los dos es el 13. El 13 va a representar a la mediana. Y después del 13 sigue el 13.2. El 13.2 va a representar a la media aritmética. Media aritmética, perdón, este símbolo de aquí no es este. Es este de acá que hace referencia a la moda. Y la curva de esto me quedaría más o menos así. Y aquí gráficamente, aquí puedo ver cómo se vería mis medidas de una forma gráfica. Primero voy a encontrar lo que viene siendo la media aritmética, perdón, la moda.
que tengo los datos que más se repiten se encontró en este conjunto. Posteriormente voy a tener la mediana, que sería el valor de 13, y el 13.2, que es la media aritmética de los valores. Es una manera de poderlo ver de forma gráfica. Muy bien. Nótese también aquí abajo que los datos fueron ordenados. 12, 13, 13.2, porque pueden aparecer en diferentes posiciones. Vamos al siguiente ejercicio. Ejemplo 2. Las edades de 10 personas que acuden a solicitar empleo a una institución bancaria son las siguientes. Veamos para acá. 18, 30, 25, 23, 25, 24, 18, 25, 20 y 18. Datos desordenados. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos y queda de la siguiente forma. 18, 18, 18, 20, 23, 24, 25, 25 y 25, para finalmente llegar al 30. Entonces vamos a encontrar el valor de la media aritmética. Recordemos que tenemos que hacer la suma de los elementos. 18 más 18 más 18 más 20 más 23 más 24 más 25 más 25 más 20 más 30. Ok, ¿de cuántos datos estamos hablando entonces? En este caso sería 10. Si hago la suma de todos esos elementos, el resultado que obtengo es 226 dividido entre 10 y me da como resultado 22.6. ¿Qué quiere decir esto? Que la media aritmética de todos esos datos es 22.6. Muy bien. Vamos ahora a calcular la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Vamos a ver cuáles son los datos que más se repiten. El 18 se repite una vez, se repite dos veces, se repite tres veces. Y aquí va a pasar algo muy curioso. Observen el 25. El 25 se repite una vez, se repite dos veces y también se repite tres veces. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que tenemos dos valores que son moda, que sería el 18 y el 25. Por lo tanto, tenemos una moda del tipo bimodal. Son dos los datos que se repiten con mayor frecuencia, 18 y 25, y es bimodal. Ahora vamos entonces a calcular la mediana. Vamos a recordar que para la mediana primero tenemos que encontrar la posición, y la posición se denota por la siguiente fórmula: n más 1 entre 2. Vayamos entonces. N, ¿de cuántos datos estamos hablando? Son 10 datos. 10 más 1 entre 2. Y esto me quedaría como resultado 11 entre 2. Que me queda que la posición sería 5.5. 11 entre 2, 5.5. Ok.
Vamos entonces a nuestros datos ordenados y vamos a ubicarlo en el 5.5. 1, 2, 3, 4, 5. Y justamente aquí en medio va a corresponder la mediana. Como no tocó en ningún dato específico, como en el ejemplo anterior, si me tocó en medio, ¿cómo lo obtengo? Voy a hacer lo siguiente: 23 más 24, que son los extremos de donde corresponde, y divido entre 2. 23 más 24 me va a dar como resultado 47. Y 47 dividido entre 2 me da un total de 23.5. Esto sería entonces mi valor de la mediana, 23.5. Muy bien, chicos, ya hemos llegado al final. Aquí solamente hubieron dos detalles. En vez de ser una única moda, estamos viendo que es una bimodal. Hay dos datos que se repiten. Y en la mediana, en vez de que nos toque un valor en concreto, nos tocó un valor que está en medio de dos valores, que en este caso serían los extremos. Cuando nos toca así, tenemos que hacer la suma de los dos extremos y dividimos entre 2 para encontrar el valor de la media, que sería 23.5. Bueno, chicos, hemos llegado al final. A ustedes les corresponde hacer la siguiente actividad, que es el problema de la campaña publicitaria. Los siguientes datos corresponden al número de kilómetros recorridos por litros de gasolina en 5 pruebas para 3 diferentes marcas de autos compactos. El auto A tiene como resultado 12, 10.8, 13.5, 12 y 13. ¿Qué van a hacer? Encontrar la media, la mediana y la moda. El auto B tiene como resultado 10.5, 12.8, 12.9, 12.8, 14. Tienen que calcular la media, la mediana y la moda. El auto C, que tiene como datos 11.5, 14, 12.5, 10 y 12.5, deben de calcular la media, la mediana y la moda. Una vez que ya lo encontraron las tres medidas por cada tipo de auto, van a contestar las siguientes preguntas. De acuerdo a los datos obtenidos, ya ustedes hacen un análisis y responden cada una de ellas. Recuerdan que estas preguntas y los resultados lo vamos a estar debatiendo en la próxima clase, donde estaré tomando participación. A modo de discusión, escuchar cada uno de ustedes cuál es la respuesta que obtuvieron, y de este modo sería su primera actividad. Nos vemos hasta la próxima sesión.